Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es un buen día. Les recuerdo que no importa si el día se ve gris o el día se ve soleado, si el día se ve con problemas o sin problemas, para usted y para mí que creemos en Cristo Jesús. Este es el día que el Señor hizo para que nos gocemos y nos alegremos en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene control de nuestras vidas y sean las circunstancias que sean, Él siempre nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que creamos, confiamos y disfrutemos de este día que el Señor hizo para que nos gocemos en Él, además de que no habrá otro día como este. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir una perla que le hemos llamado Completando el Círculo. ¿Y de qué se trata? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, que cuando éramos niños hablábamos como niños, pero ahora que somos adultos hemos dejado lo de niños para convertirnos en adultos. ¿Y esto qué significa? Que cuando crecemos deberíamos dejar el lugar de nuestra niñez. El hijo viene de los padres, pero cuando el hijo madura, crece, del hijo viene un padre. De la misma manera que de la semilla viene el fruto y del fruto viene la semilla, la vida se reproduce a sí misma. Esto es una derivación de la ley de la siembra y la cosecha. La vida se reproduce a sí misma. Cuando éramos niños, nuestro propósito era recibir más de lo que dábamos. Pero cuando nos convertimos en adultos, nuestro propósito es dar más de lo que recibimos. De dar tal como recibimos cuando éramos niños. Recordémonos que la palabra de Dios nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. No está mal el recibir, pero nuestra vida debe sufrir un cambio cuando pasamos de ser niños a ser adultos en lo natural, pero también en lo espiritual. En lugar de estar esperando recibir, nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida dador. Quienes viven para tomar de este mundo no han llegado a lo completo, no han llegado a entender el secreto de la plenitud, el secreto de la abundancia, el secreto de la prosperidad. Cuando no damos lo que hemos recibido, es porque todavía estamos viviendo en lo incompleto. Pero cuando damos, entonces lo que se nos ha dado se ha vuelto completo. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10, que estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Cristo en su vida adulta se dio completamente a cada uno de nosotros, y Él nos deja dicho precisamente eso, nos deja instruido eso en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. La palabra de Dios dice que el que quiera ser el mayor se haga el menor y sirva a los demás, es decir, dé a los demás. El que quiera ser el primero, hágase el último y dé a los demás. Porque dice la palabra, ejemplo yo les he dado, porque yo no vine para servirme, sino para servir y dar mi vida por muchos. De tal manera que nuestra vida solo va a estar completa cuando usted y yo nos convirtamos en personas dadoras, en dar todo lo que de gracia hemos recibido, darlo a los demás. Y ahí se va a volver no solo un círculo completo, sino un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque cuando damos, recibimos más. Y cuando recibimos más, damos más. Y al dar más, vamos a recibir mucho más. De tal manera que entonces vamos a cumplir el principio que el Señor nos enseña en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, de que demos no solamente fruto, sino más fruto y mucho fruto, que vayamos escalando en el nivel de fruto que damos para con Dios. Jesús hizo discípulos a los pescadores, pero llegó el momento en que ellos tuvieron que salir y hacer discípulos para Jesús. Del maestro viene el discípulo, pero posteriormente, cuando el discípulo madura, el discípulo se convierte en un maestro y comienza a discipular a otros.
tal como también nos lo manda la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que Él nos ha mandado. Y lo mismo nos enseña 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dios nos dice: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, eso también enseña a otros hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, nosotros necesitamos multiplicar lo que hemos recibido, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Jesús es el camino de Dios y el camino de la vida. También Jesús nos enseñó que el camino de su vida fue darse. Por lo tanto, el camino de la vida de Dios, el camino de la vida plena, abundante, es dar, es convertirnos en personas dadoras. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de dar todo lo que Dios nos ha dado, lo que de gracia hemos recibido, que lo demos de gracia. Cualquier cosa que hayamos recibido de Dios, y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, como dice Juan 3:27, es para que lo compartamos con otros. Lucas capítulo 6, versículos 37 al 38, nos enseña: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí está hablando de juzgar, de condenar y de perdonar. Y dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y aquí está poniendo estas tres cosas como ejemplo, pero también se refiere a ser amado, a ser aceptado, a ser salvado, a ser perdonado, a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso lo hemos recibido nosotros de parte de Dios, y lo hemos recibido gratuitamente, lo hemos recibido por su gracia, y lo que de gracia hemos recibido es para que lo demos de gracia. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, pero no solamente se dio, su vida fue el regalo, y no solamente Él bendijo nuestras vidas, sino porque su vida era la bendición, y no solamente nos salvó porque se convirtió en la salvación. Por lo tanto, como lo que recibimos es para ser dado, nosotros, de la misma manera que hemos recibido de Jesús el regalo, nosotros somos el regalo para otras personas. Nosotros somos la luz para otras personas. Nosotros somos los ministros competentes para otras personas. Nosotros somos para dar lo que hemos recibido, y lo que hemos recibido es salvación, vida abundante, vida plena. Hemos recibido perdón, aceptación, amor. La pregunta es si estamos dando lo que hemos recibido, si ya llegamos a esa edad adulta espiritualmente en la cual estamos dando todo aquello que hemos recibido de parte del Señor. Si nosotros recibimos a Jesús y de Jesús, Jesús se convierte en nuestra vida, y nuestra vida debe convertirse en la vida de Jesús. Es lo que nos dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, la meta de nuestra vida como creyentes, que el Espíritu Santo nos transforme de gloria en gloria y de día en día en la imagen de Cristo. Y que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros, a través de nosotros, de tal manera que recibimos a Jesús, pero es para que Jesús se convierta en nuestra vida, porque la vida engendra vida. La vida de Jesús en nosotros va a engendrar la vida de Jesús para otros a través de nosotros. Por todo lo que Él hizo en su vida como un regalo para nosotros, nosotros debemos ser un regalo para la vida de los demás. La palabra nos lo dice también, es la promesa de Dios para Abraham y para todos los descendientes espirituales de Abraham. Dice la palabra: yo te bendeciré para que seas bendición. En el propósito de Dios nunca ha estado
que nosotros acaparemos las bendiciones de Dios para nosotros, sino que Dios nos bendiga para que nosotros seamos de bendición para otros. Y al ser de bendición para otros, Dios va a derramar más bendiciones para nosotros para que podamos bendecir más también a los otros. Solamente entonces se va a cumplir el ciclo de nuestra vida, solamente entonces se va a cerrar el círculo, se va a completar el círculo y se va a volver en un círculo virtuoso. Cuando usted y yo dejemos de ser niños espirituales y nos convirtamos en adultos espirituales, cuando nuestra vida deje de ser un pedir para convertirse en un dar, cuando nuestra vida no sea para ser servidos, sino para servir y para dar nuestra vida para con los otros, siguiendo el ejemplo de Jesús, la plenitud de Jesús. La palabra de Dios dice que usted y yo estamos siendo formados para llegar al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la estatura de la plenitud de Cristo es cuando Cristo se dio todo a sí mismo por cada uno de nosotros, de tal manera que llegar a la imagen de Cristo implica un caminar, un proceso en el cual usted y yo cada día vamos siendo más dadores de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Por ello, completemos el círculo, completemos ese círculo de la madurez, crezcamos a la madurez en Cristo Jesús y convirtámonos en dadores. Recordemos que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando llegamos a ese nivel de vida, de ser dadores de todo lo que hemos recibido, los dones, las habilidades, las capacidades, el carácter, etcétera, cuando nos convertimos en dadores de eso, entonces nuestra vida va a ser una vida vivida en plenitud. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un día bendecidísimo y si Dios lo permite, hoy por la tarde nos volvemos a compartir otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse y si usted quiere compartir esta perla con sus contactos en las redes sociales, siéntase en libertad de hacerlo, porque son para eso, para que las compartamos y para que todos juntos vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Muy bien, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día, gracias por conectarse, un abrazo para todos y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar más tarde.